en el Evangelio de Mateo. Vamos a seguir con la línea de pensamiento, de enseñanza que se compartía en el devocional en esta mañana. Mateo capítulo 6. Vamos a estar estudiando desde el versículo 24 al 34. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, del 25 al 34. Dice la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Versículo 27 continúa diciendo: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como cada uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31 dice: por eso no se afanen, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas ellas. Ahora, vamos a leer esta parte juntos. Versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio. Amén. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindas de poder escuchar tu consejo, tu palabra. Hoy nos queremos acercar en esta mañana con un corazón humilde. Señor, reconocemos como seres humanos nuestra vulnerabilidad. Y reconocemos, Señor, que no tenemos el control de nada. Pero tú sí, Señor. Y por eso oramos, clamamos, para que tu palabra pueda ser predicada fielmente y pueda ser eficaz en nuestra vida, de modo, Señor, que podamos adquirir las herramientas necesarias para caminar, para seguir, para avanzar en fe, la carrera que nos has entregado aquí en este mundo. No somos del mundo, pero estamos acá. Pero mientras estamos acá, podemos estar seguros de que tú estás con nosotros. Señor, oramos para que todo agente distractor se vaya en el nombre de Jesús. Y podamos enfocarnos, Señor, únicamente en escuchar tu consejo. Padre, que podamos centrarnos en buscar tu dirección y que podamos salir llenos, alentados, desafiados y confrontados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y usted dice amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. El tema que vamos a compartir en esta mañana tiene por nombre cómo enfrentar la ansiedad y la preocupación. ¿Cómo se llama el tema que vamos a compartir? Cómo enfrentar la ansiedad y la preocupación. En primer lugar, es importante y quería comenzar este tiempo con un tiempo de oración, porque incluso en esta mañana, aunque vamos a hablar sobre la ansiedad y la preocupación, podemos sentirnos ansiosos, ¿o no? Quizá estamos sentados acá
y tenemos muchas preocupaciones. Pero mi oración, y espero que también sea la suya, es que ni la ansiedad ni la preocupación empañen las promesas de Dios para nosotros en esta mañana. ¿Cuánto dicen? Que podamos concentrarnos únicamente en el consejo de Dios y creemos que vamos a salir de acá edificados. Amén. Hace poco yo veía a mi hija Lucía, la veía dormir, y yo pensaba, ¿quién pudiera estar como ella? Descansando tranquilita, relajada cuando duerme, claro, porque le cuesta dormir. Pero estaba tranquila, relajada, y puedo intuir que no tenía ninguna preocupación. Y yo creo que los niños en esa edad no andan preocupados como lo andamos nosotros. Quizás los niños lo que pueden sentir es hambre, sueño, sed, necesidades básicas. Pero yo no me imagino un bebé, supongamos de la edad de Lucía, de un añito, diciendo, oye, ¿será que mañana caerá la quincena? Oye, ¿será que el precio de la harina aumentará mañana? No me imagino a un bebé pensando en eso, porque ellos no tienen la necesidad de hacerlo, y la razón es porque ellos dependen de alguien más. Ellos saben que tienen a su papá y que tienen a su mamá, y ellos se van a esforzar por darle lo que necesitan. Amén. Pero cuando vamos creciendo, porque todos en algún momento fuimos niños, quizás en algún momento estábamos como Lucía, relajada y sin ningún tipo de preocupación. Pero a medida que vamos creciendo, dile a la persona que está sonando, las cosas cambian. Ya empezamos a preocuparnos por muchas cosas. Puede ser por el futuro, por la economía, por los alimentos, por la salud. No sé cuál puede ser quizá tu área de preocupación, pero lo que sí estoy seguro es que a medida que vamos creciendo, hay un área que nos preocupa mucho. Pueden ser tus hijos, el futuro de tus hijos. A lo mejor sabes que están tomando algún rumbo no muy bueno y te preocupa cuál pudiera ser su futuro. En fin, hay muchas cosas que pueden preocuparnos. Pero mi pregunta en esta mañana, mis queridos hermanos y amigos, es que ¿puede la Biblia brindarnos acaso alguna herramienta para que nosotros podamos enfrentar el afán, la ansiedad, las preocupaciones? Claro que sí. Y es lo que nosotros vamos a poder compartir en esta mañana. Y el mejor ejemplo, o no de parte de cualquier persona, sino de Cristo mismo, Él trajo este tema y nosotros creemos que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a salir edificados. ¿Cuánto dicen? En primer lugar, me gustaría hacer una pequeña antesala, y creo que mi querida hermana Misa nos ayudó mucho en la mañana, porque ella estuvo hablando de los temas anteriores. Y cuando usted mira el capítulo 6, o todo lo que está sucediendo, está dentro del gran contexto del Sermón del Monte. Jesús comienza a enseñar a sus discípulos y también a muchas personas que estaban a su alrededor. Él comienza a hablar sobre unos temas que considero yo que eran rutinarios de la vida de las personas de aquella época. En primer lugar, Jesús habla sobre la limosna o cómo se debe dar. Luego Jesús habla de cómo se debe orar y cómo se debe practicar el ayuno. Seguidamente podemos ver al Señor hablando sobre cómo que es mejor invertir en el reino de los cielos, que en vez de gastar nuestra vida o lo que tenemos acá en la tierra. ¿Y cuál es la razón? Nuestra hermana Misa lo decía, porque las cosas que invertimos acá tarde o temprano se van a desaparecer. Esa es la razón. Hace poco miraba un documental que decía que encontraron no sé cuántas, ¿recuerdan a este temible narcotraficante Pablo Escobar? Que tristemente para muchos es un modelo de referencia, pero no se sabe el daño y destrucción que causó. Pero se dice que este hombre enterró cantidades y cantidades de millones de dólares en lugares, y hasta ahora están apareciendo. Gente está
encontrando ese dinero. Pero lo curioso es que cuando lo sacan, lo ven nuevecito, guardado. Pero cuando lo tocan, se hace polvo. ¿Por qué? Porque el dinero, las cosas tarde o temprano se desgastan. No hay forma de poder asegurarlos por la eternidad. Así que el Señor desafía a las personas que estaban escuchándole que inviertan en el reino de los cielos. Pero dice una clave, un elemento fundamental que conecta toda esta enseñanza, y dice: porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y al mencionar esta frase, Jesús conecta toda la idea que viene desarrollando sobre el tema de la limosna, el ayuno, la oración. Al final de cuentas, mis queridos hermanos y amigos, lo que Jesús quería sacar a relucir era lo que perseguía el corazón del hombre. Si cuando tú ayudas a alguien, lo único que quieres es que la gente te vea, eso habla de lo que persigue tu corazón. Si cuando tú oras, lo haces para que la gente escuche la cantidad de palabras que te sabes y que puedes decir de repente quizás unos 4 palabras domingueras, y la gente diga: wow, pero ese hermano sí es espiritual, eso habla de lo que hay en tu corazón. Si cuando tú ayunas, dices: oye, mira, en las redes aquí, estoy aquí con 12 horas de ayuno, eso es lo que persigue tu corazón. Ahora, ¿qué es lo que está persiguiendo tu corazón en esta mañana? Y quisiera que invirtieras un tiempo en preguntarte eso. ¿Qué persigue tu corazón? Más adelante vamos a tocar un poco sobre eso. Luego el Señor sigue avanzando y utiliza una metáfora para explicar sobre el tema del ojo. Vamos a avanzar acá. Dice: lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? En otras palabras, lo que el Señor está tratando de decir es que si tu corazón, o qué es lo que persigue tu corazón, y donde hayas fijado tu mirada, si es bueno, traerá consecuencias positivas en tu vida. Pero si es malo, ¿qué traerá? Consecuencias negativas. Es una forma sencilla de poder entender lo que Jesús trata de decir. Luego el versículo 24, está tratando de resumir todo lo que es el capítulo 6. Versículo 24 dice: ninguno, y léalo conmigo, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará, o estimará al uno y menospreciará al otro. Por eso no puede servir a Dios y a las riquezas. El Señor está dejando totalmente claro de que nuestro corazón no puede estar dividido, porque si lo ponemos en tal posición, tarde o temprano terminará yéndose a una dirección. Por eso yo pregunto una vez más en esta mañana: ¿qué es lo que está persiguiendo tu corazón? Porque lo que persiga tu corazón va a determinar la magnitud de tu ansiedad y de tu preocupación. Y creo que en esta mañana el Señor nos va a dar algunas herramientas. Amén. Amén. En primer lugar, vamos a ubicarnos ahora sí en el versículo 25, que es el tema en desarrollo de esta mañana. Dice: por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Lo primero que nosotros debemos entender, mis queridos hermanos y amigos, es que, o debemos recordar, es que Dios es nuestro creador. ¿Cuánto dicen amén? Pero ¿por qué debemos recordar que Dios es nuestro creador? En primer lugar, cuando nosotros miramos todo este texto, todo este pasaje del 25 al 34, nos damos cuenta que la palabra "no se preocupen", como dice la Reina Valera, "no se afanen", aparece alrededor de 6 veces. Y eso nos puede dar algún indicativo de que el Señor está interesado de que esa verdad cale en nuestro corazón. Si usted le dice a un hijo suyo: "no te montes ahí", deja eso. ¿Cuál es la intención de su corazón?
que su hijo no lo haga. Por esa razón podemos ver que Jesús está preocupado porque los cristianos no se dejen consumir por las preocupaciones. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, ¿pero qué es la preocupación? ¿Qué son las ansiedades? A lo mejor no tendremos todo el tiempo para poder abordarlo profundamente, pero sí pudiéramos extraer un principio, y es que cuando nosotros vamos al texto original que está en griego, la ansiedad se traduce, por así decirlo, pero le vamos a dar un poquito más de carne a esto, se traduce como hacerse pedazos, partir la mente en dos mitades. Es lo que trata de decir el texto en griego. Partirse en pedazos, partir la mente en dos mitades. Entonces pudiéramos decir que la preocupación, y preste atención a este concepto, es una batalla constante en nuestra mente y corazón que divide nuestros pensamientos ante una situación, ante una necesidad o por malas experiencias o alguna condición que tengamos, y nos lleva a pensar sobre todo lo que podría salir mal o no, o si debemos confiar o no. Eso es la preocupación. Cuando usted está preocupado, su mente está dividida. ¿Va a salir bien o va a salir? Porque si usted sabe que va a salir bien, usted se preocupa. Ahora, cuando usted va a un examen y usted estudió, tiene mucho que preocuparse. Pero si usted estudió, probablemente puede que llegue ese pensamiento, pero si me ponen la que no me estudié, a ver, eso va a pasar. La vida del estudiante sabe que es así. Te van a poner la que no te estudiaron, pero el Señor te va a ayudar a estudiar. Ahora, gráficamente, y si queremos darle alguna ilustración un poquito más amplia, gráficamente, la preocupación, mis queridos hermanos, amigos, y presten atención a esto, gráficamente, la preocupación nos despedaza. Y no literalmente, pero en nuestra mente y nuestro corazón, pareciera que, para la redundancia, nuestra mente y corazón se está haciendo pedazo. Y pregunta usted, ¿una persona preocupada de manera extrema puede dormir? ¿Puede comer? ¿Puede hacer las cosas habituales de su vida cotidiana con paz, con tranquilidad? ¿Puede estar concentrado o concentrada? Ahora, seamos más honestos. ¿Una persona preocupada o ansiosa podrá concentrarse verdaderamente en las cosas que el Señor desea para nuestra vida? No. Hay que ser honesto. Vamos a verlo a la luz de la Escritura. Jesús sabe que como seres humanos somos vulnerables, y por eso les dice a sus discípulos: no se preocupen. Pero lo curioso de este contexto es que cuando nosotros miramos el texto, Jesús menciona dos elementos. Dice: no se preocupen por lo que han de comer y beber, y por lo que han de vestir. Pareciera que las cosas que Jesús considera en este fragmento de la Escritura no son cosas fuera de lo común. Por ejemplo, Jesús no le dice: no se preocupen ahora si el imperio romano aumenta los impuestos. ¿Está diciendo eso? O no se preocupe si alguno de ustedes se va a convertir en mi gran sucesor. Quizás de repente hablando de expectativas, de sueños, de deseo. No es lo que dice. Jesús menciona estos dos elementos: comida, bebida y vestidos. Elementos necesarios de la vida cotidiana. Existen muchos tipos de preocupaciones, pero me llama la atención la frase que Jesús utiliza al final. Y vayan a la parte C del versículo 25. Dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero que usted piense en esto. ¿Quién es el que le dio la vida a usted y a mí? Pudiéramos decir, si de repente estamos acá o nos visitan por primera vez: bueno, la vida me la dieron mis padres. A nivel biológico tiene sentido, pero ¿quién es el que forma, como dice la Biblia? ¿Quién es el que puede formar huesos dentro del vientre materno?
Solamente Dios. Él es el autor de la vida. Y lo que Jesús está llevando a reflexionar a los discípulos es: piensen esto, utilicen la lógica. ¿Qué es más difícil, dar la vida o proveer pan para tu mesa? ¿Qué es más difícil? Dar la vida. Y si yo les he dado la vida, que es algo sumamente complicado, ¿cómo se van a preocupar por el pan, por la bebida y por la comida? Ese es el razonamiento que Jesús impulsa o desafía a los cristianos. Él es nuestro creador. Mis hermanos, cuando usted se encuentre en un estado de profunda necesidad, usted no debe pensar cuáles son las cosas que le hagan falta. Usted debe clamar al Señor y recordar que si Él es nuestro creador, por lo tanto también será nuestro proveedor. Y eso debería comenzar a traer paz a nuestros corazones abatidos. Eso es lo primero que nosotros debemos aprender para poder enfrentar la ansiedad y las preocupaciones. Es que el Dios que nos creó es el mismo Dios que nos sostiene. ¿Cuánto alaban su nombre? Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros vayamos a las promesas del Señor. Vayamos a su palabra. 6 veces el Señor nos dijo: no se preocupen. Pero muchas veces nos ahogamos en las preocupaciones porque estamos batallando ahí entre creer o no creer. En segundo lugar, y vamos a avanzar en el texto, Jesús utiliza una ilustración y dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valen vosotros mucho más que ellas? Mis hermanos, ¿alguna vez usted se ha detenido a pensar qué es lo que nos hace a nosotros diferente a una hormiga o a una cucaracha? ¿Qué nos hace diferentes? Dios creó a las hormigas y a las cucarachas, ciertamente, pero Dios solamente creó al hombre. Y cuando me refiero al hombre, hablo en plural, al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza. Eso habla del profundo valor que Dios nos ha dado. Y más, no por ser creación de Dios solamente, sino ahora en Cristo tenemos un mayor valor, por así decirlo. Amén. Entonces Jesús utiliza esta ilustración para que podamos entender cómo las aves del cielo no se preocupan, no siembran, no ciegan ni recogen, y aún así ellas entienden de que Dios, el que las creó y que las sostiene, cuida de ellas. Mis hermanos, si Dios cuida a su creación, si Dios sostiene toda la creación, pregúntate en esta mañana: ¿usted cree que Dios se va a olvidar de usted? Si Dios es capaz de permitir que las aves tengan su alimento diario, ¿usted cree que Dios se va a olvidar de usted? Respóndase a eso usted mismo. ¿Dios se va a olvidar de usted? Si me respecta a mí, yo creo que Dios no se ha olvidado de mí. También sé que Dios no se ha olvidado de usted. La preocupación, mis queridos hermanos, es un enemigo de la fe. Mientras más terreno le damos a la preocupación, esta va a intentar ahogar nuestra esperanza, va a intentar empañar nuestra fe y nos va a llevar a un triste y trágico estado de desesperación, pensando que ya no hay escapatoria para ti y para mí. Pero mi pregunta es: ¿estas son las promesas para los hijos de Dios? ¿Será que las promesas de Dios es quedarnos acorralados sin esperanza en este mundo? Yo creo que no. Pero ¿por qué a veces le damos tanto lugar a las preocupaciones? ¿Por qué le damos tanto terreno a una necesidad? Eso es lo que trata de demostrarle Jesús a sus discípulos para que pudieran responder.
Y Jesús no le está diciendo, ustedes necesitan un Lamborghini, yo les voy a dar un Lamborghini. No, Jesús no está enfocándose en las cosas que exaltan lo valioso. Jesús está diciendo, ustedes tienen necesidad de provisión, yo soy su proveedor. Miren, echen un vistazo a la creación. Mis hermanos, cuando usted tenga una profunda crisis de ansiedad, y presten atención a lo que voy a decir, cuando usted tenga una profunda crisis de ansiedad o de preocupación, yo le recomiendo que vaya a un parque y contemple la naturaleza. Y usted dirá, bueno, hermano, pero ¿de qué me va a ayudar eso? Pero cuando usted vaya a ese parque y usted mire las aves, usted mire las plantas, cómo crecen hermosas, y que eso no depende de usted, pero están así es porque Dios las ha sostenido, usted debe recordar que Dios dijo que usted vale más que ellos, y por lo tanto, si las cuida a ellos, va a cuidar de usted. Y eso debería ser de aliento en medio de una situación difícil, en medio de lo que vivimos como país. ¿Cuántos exaltan el nombre del Señor? Otra cosa que nosotros miramos, versículos 27 y 28 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afane? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como cada uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Aquí el Señor está hablando sobre el otro elemento que tiene que ver con el vestido. ¿Y cuál es la figura que utiliza para ilustrar? Los lirios. Y me llama la atención profundamente que el Señor dice, y ni aun Salomón. Estamos hablando del rey Salomón, probablemente uno de los reyes más imponentes de toda la historia de Israel, el reino glorioso, como lo describen algunos historiadores, aquel que reyes de otras naciones se acercaban para poder conocerlo. Imagínense la belleza y majestad que pudo estar rodeado de este hombre. Pero el Señor está diciendo que los lirios, unas plantas comunes y corrientes, se visten de una forma tan preciosa y ellas no andan preocupadas por qué se van a morir. ¿Saben por qué? Para poder entender esta figura o esta metáfora, ¿saben por qué? Porque Dios está pendiente de los pequeños detalles, mis queridos hermanos. A veces se nos olvida que el Dios que nos creó y generó nuestro sistema digestivo, que nos dio un cuerpo que necesita ser cubierto, a veces se nos olvida que Dios conoce que necesitamos alimento. A veces se nos olvida que Dios conoce y sabe que necesitamos vestido, que necesitamos quizá de repente un par de zapatos para ir a trabajar, que necesitamos una camisa o un buen pantalón para ir al trabajo. Y a veces pensamos que es poco espiritual pedirle al Señor que nos ayude en esto. Pero no es así, mis hermanos. Dios está pendiente de los pequeños detalles. Dios no es un Dios que está sentado en su trono y que ha dejado su creación que avance y que haga lo que le dé la gana. Dios está con sus hijos pendiente. Necesitas algo, yo estoy aquí para proveer. Mis hermanos, cada uno de nosotros tiene una situación muy particular. Pero usted cree, y quiero que piense con sentido lógico, usted cree que si de repente tiene a su hijo que necesita un par de zapatos para ir al colegio, y usted le clama al Señor para que le provea para poder comprar esos zapatos, Dios le va a responder, no, eso es vanidad. El Dios que yo conozco y el Dios que me presenta en la Escritura no me dice que actúa de esa manera. Yo veo a la luz de la Escritura que Dios se preocupa por los pequeños detalles, y si Él viste a los lirios, Él va a proveer los elementos necesarios para ti y para mí, conforme a su riqueza en gloria. Por eso Jesús dice, no se preocupen, no se preocupen. Dios atiende los pequeños detalles. Ahora debemos tener cuidado con esto, porque nosotros pudiéramos pensar, bueno, si Dios es mi proveedor y Dios está pendiente de los buenos detalles, de los pequeños detalles, entonces yo no voy a trabajar.
Entonces yo no me voy a esforzar. Entonces yo voy a dejar que todo me caiga del cielo. Recuerdan al profeta Elías, estaba en una profunda situación de agonía. Entonces Dios mandó a cuervos que le llevaran, si no me equivoco, carne y pan. Pero ¿será que usted va a ser así como Elías? En medio de una situación difícil, ¿usted se va a quedar acostado? No es lo que la Biblia está diciendo. No. La Biblia más bien nos desafía, nos impulsa. Por lo menos el apóstol Pablo dice que aquel que trabaja, que no trabaja. Ahora, supongamos en un caso extremo que por alguna razón usted acaba de perder su empleo. Dios los va a sostener. Y Dios le va a ayudar y le va a proveer lo necesario. Si usted necesita imprimir un currículum, Dios le va a proveer para imprimir ese currículum. Si usted necesita para el transporte, para buscar ese trabajo, Dios le va a proveer para ese trabajo. Si usted necesita que Dios ponga gracia y favor para que en medio de tantas personas ese reclutador lo mire usted, Dios pondrá gracia y favor sobre su vida. Pero el deseo de Dios no es que nos quedemos como unos vagos. La Biblia reprende la vagancia, reprende a aquellos que no son prudentes, que no son diligentes. Pero si en medio de nuestro esfuerzo aún tenemos una necesidad, ahí es donde viene esta promesa. No te preocupes, porque Dios cuida de los pequeños detalles. Amén. Ahora avanzamos en el texto. Ahora estamos en el versículo 32. Versículo 32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas ellas. Ahora, aquí viene uno de los elementos más importantes de este texto, que dice, vamos a leerlo juntos, versículo 33, dice: mas buscar, primeramente, vamos a leerlo con fuerza. ¿Usted quiere este texto? Vamos a leerlo juntos. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero hay dos elementos importantes. Versículo 32, versículo 33 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tiene necesidad de todas ellas. Y eso me lleva a preguntarnos en esta mañana. Recuerden que hablamos al inicio qué era lo que perseguía nuestro corazón. Aquí el texto nos vuelve a plantear ese interrogante: ¿qué es lo que persigue tu corazón? Y yo creo que sería bien importante hacer una pausa para que nosotros discutamos en cómo marcha nuestra sociedad. Cuando uno mira las redes sociales, ¿qué es lo que vemos? Materialismo puro. El mundo nos está tratando de enseñar que para poder ser, y presta atención a esto, para poder ser necesitas tener. ¿Y será eso cierto? Y nos damos cuenta que las redes sociales presentan a personas huecas y vacías, y lo curioso es que la mayoría de las personas, todos tenemos redes sociales, la mayoría, miramos como que, oye, esta persona no tiene problemas, o esta persona tiene una vida perfecta. Pero será así. Me gustaba algo que decía la hermana Luisa en la enseñanza de esta mañana, porque ella decía: el problema no es el dinero, el problema es cuando tu corazón desenfrenadamente lo único que persigue es dinero, y eso habla del amor al dinero. Ahora, hay personas que han alcanzado éxito, y no malentienda el concepto de poder tener recursos. Hay personas que han alcanzado recursos, y cuando vienen de Dios, cuando el Señor les ayuda, el dinero nunca va a ser un obstáculo para poder servir al Señor y para poder invertir para su obra. Pero cuando lo que persigue tu corazón es únicamente acumular riqueza para creerte más que los demás, entonces el día que tú pierdas todo eso, tu valor se acabó. Pero mi pregunta es: ¿será que como cristiano tú estás persiguiendo desenfrenadamente el poder acumular recursos solo para que vean lo importante que eres? ¿Solamente para que otras personas hablen de ti, de cuánto tienes? Creo que has perdido de vista lo más valioso de la fe cristiana. Porque lastimosamente, cuando eso es lo que procura tu corazón, tarde o temprano vas a necesitar más. Las personas que tienen poder
tarde o temprano necesitan acumular más poder. Para aquellos que también buscan el poder, no les quiten el poder. Las personas que andan desenfrenadamente buscando placer, tarde o temprano van a tratar de cultivar, de tener experiencia, y eso va a generar en esa persona una profunda adicción. Las personas que únicamente se preocupan por el entretenimiento, tarde o temprano lo que van a ver el resultado en su vida es una vida sin propósito, sin ningún tipo de fruto. Eso es lo que persigue el mundo, mi hermano. Eso es lo que persigue esta sociedad. Y el Señor trata de hacernos reflexionar. Los gentiles tienen esta necesidad, ellos persiguen estas cosas, pero eso no debe ser su mayor deseo. Recuerden que ya antes el Señor nos preguntó, nos enseñó que donde está vuestro tesoro, allí estará tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Es Cristo? Entonces confía en sus promesas. ¿Son las riquezas? Entonces tienes mucho que preocuparte. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Pudiera ser un concepto que repetimos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Creo que la mayoría conoce este texto, pero ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo buscamos el reino de Dios y su justicia? En primer lugar, buscar el reino de Dios no significa otra cosa, que pienso yo que pudiera ser la manera más sencilla de explicarlo, que invertir tu vida para servir, para honrar y para agradar a nuestro Dios. Eso significa buscar el reino de Dios y su justicia. Invierte tu vida para servir, para honrar y para agradar al Señor. En primer lugar, nosotros debemos recordar que el Señor es quien cuida de nosotros. Él es quien nos sostiene. Él es el que está pendiente de los pequeños detalles. Pero si realmente un cristiano se enfoca en las cosas que traen gloria al Señor, a pesar de que puedan llegar pensamientos, situaciones, este creyente va a aferrarse a las promesas del Señor, porque conoce y cada día aprende a conocer el carácter del Dios al que sirve, al que ama, al que adora, al que le ha entregado su tiempo. Va a descansar cada vez más en el Señor. Hace muchos años, cuando yo estaba comenzando a aprender el instrumento de guitarra, eran mis primeros años en el Señor. Cuando uno llega a los pies de Cristo, la mayoría nos pasa, uno está en ese fuego, uno quiere hacer de todo, me van para allá, me voy para allá, me mandan para acá y me voy para acá. Y yo quería aprender guitarra. Era un estudiante, no trabajaba en ese momento y no tenía muchos recursos, pero yo quería una guitarra. Y yo le pedí al Señor que me diera la oportunidad de poder comprar una guitarra. Y resulta que en esa época, no había muchos instrumentos acá, pero estaban los grupos Cadí. ¿Recuerdan esa época, los que tuvieron esa oportunidad? Bueno, recuerdo que yo era el Señor, Señor, yo no tengo tarjeta de crédito, pero me gustaría poder comprar una guitarra. Y Dios tocó el corazón de un tío en aquella época que tenía los cupos y me dijo, oye, tengo esto aquí, cómprame esta cuestión, porque eso es lo bueno de poder manejar la computadora, ¿no? Que le compras todo a tus tíos y te da oportunidades. Y me dijo, yo voy a pedir estas cosas, yo necesito una guitarra, ¿será que yo te doy el dinero y tú me puedes ayudar a traerla? Al final, no recuerdo qué me dijo, pero al final le compramos. Y se compró la guitarra, y gracias a Dios la guitarra se compró, se pudo pagar acá. Pero no solamente necesitaba la guitarra, necesitaba pagar el envío. Y yo, Señor, si tú me diste para la guitarra, me vas a dar para el envío, ¿verdad? Y llegó la guitarra y se pagó el envío. Pero la guitarra necesitaba estuche, necesitaba una correa. Y yo recuerdo que en esa época, mis queridos hermanos, yo decía, oye, la cosa está apretada porque ya no tengo más, ya no tengo que más pedirle. Y yo en la UDO, yo daba clases, yo era preparador universitario, y la UDO duraba mucho tiempo sin pagar. Y el día que llegó la guitarra y estaba preguntándome
¿cómo iba a hacer para pagar todas las cosas? Me llegó un mensaje del Banco de Venezuela en aquella época, abono de nómina. Mis hermanos, ustedes no me van a creer, pero lo que me pagaron por la preparaduría de la universidad era lo justo que yo necesitaba para comprar todos los elementos de la guitarra. Mi pregunta es, ¿de dónde vino eso? Porque yo era preparador, porque yo era, bueno, eso fue el Señor. Porque cuando usted dedica su vida a servirle, a honrarle, cuando usted invierte su tiempo, cuando usted procura consagrar su vida, vivir en santidad, vivir una vida piadosa, el Señor cuidará de usted hasta los más mínimos detalles. Porque ese es el Dios que hemos creído y que hemos servido, que cuida de nosotros. Ahora, ¿cómo estás invirtiendo tus recursos? ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? ¿Usted sabía que uno de los recursos más valiosos que hoy tenemos es nuestro tiempo? Porque no hay forma de recuperar el tiempo que ya pasó. De repente usted gasta algún dinero y a lo mejor usted lo puede recuperar el mes que viene. Pero el tiempo que pasó en ese mes usted no lo puede recuperar. Y yo quisiera animar a los jóvenes. ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? Yo siempre he dicho, yo conocí al Señor alrededor de los 19 años. Entre 18 y 19 años. Siempre digo, ojalá lo hubiese conocido desde antes. Yo no crecí en una familia cristiana. Pero si alguien me pregunta, ¿te arrepientes de algo? Nada. Los mejores años de mi vida lo he vivido en Cristo. Yo sé que la sociedad te va a aplaudir al Señor. Yo sé que la sociedad va a intentar empañar esto, pero eres muy joven. Pero preocúpate por alcanzar el éxito. ¿El éxito? ¿Qué es el éxito? Lo que otras personas ven en las redes sociales, que tengan miles de seguidores, que sean de influencia, que tengan dinero. Para mí eso no es éxito, porque la Biblia dice que tarde o temprano eso se va a acabar. Para mí el éxito es que Cristo reine en mi corazón, porque lo que Él hace es en mí, produce el bien eterno. Y eso no se acabará jamás. A los hermanos que ya tienen un poquito más de trayectoria, les animo, nunca es tarde para servir al Señor. Dios ha dotado a nuestra iglesia de personas con muchas habilidades, muchos recursos que en la mano del Señor son muy valiosos. No pienses que si no haces lo que otro hermano hace, entonces no puedes hacer nada. Eso es mentira del diablo. Mis hermanos, hay tantas áreas, tantas necesidades en la iglesia que cubrir, que nuestro pastor lastimosamente no las puede atender todas. Pero si todos nosotros nos enfocamos en trabajar unidos con un mismo propósito de edificarnos los unos a los otros, de cuidarnos los unos a los otros, cuando haya una necesidad, la iglesia va a responder siempre. Usted puede ser un instrumento de bendición para la gloria de su nombre. Amén. Ahora, una enseñanza final, por así decirlo. ¿Qué dice Jesús en el versículo 34? Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Mis hermanos, pienso que mientras estemos de este lado de la eternidad, siempre vamos a batallar con las preocupaciones. Si yo le digo a usted, le voy a vender un antídoto, una cura para la preocupación, sería recomendado por el Señor. Allá no hay preocupación, allá no hay tristeza, allá no hay dolor. Pero mientras estemos en este mundo, ciertamente vamos a pasar por situaciones difíciles. Pero lo precioso de la Escritura es que nos da herramientas para vivir con fe y esperanza aún en un mundo que sufre. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones. ¿Pero qué más dijo? Confíen, porque yo he vencido al mundo.
Cuando nosotros tratamos de sobrepensar las cosas, cuando tratamos de enfocar nuestra mente y corazón en situaciones, en necesidades, cosas que aún no tenemos, y eso nos desgasta mentalmente, físicamente y espiritualmente, nosotros estamos perdiendo de vista realmente lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Vive un día a la vez, mi querido hermano. Dios va a proveer para cada día. Mi pregunta es, usted no podrá tener quizá o no tiene hoy todo lo que quisiera. Si lo tuviese, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿usted ha dejado de tener lo que necesita? Le pregunto, responda con honestidad. ¿Usted ha dejado de tener el pan diario? ¿Usted ha dejado de tener quizá ese aire, que cosas que a lo mejor no tomamos en cuenta, ese aire en nuestros pulmones para respirar y para ponernos en pie? ¿Usted lo ha dejado de tener? Mis hermanos, Dios ha cuidado de usted. Pero lo triste es que por enfocarnos tanto en las cosas que no tenemos, damos por sentado los milagros que Dios hace todos los días de nuestra vida. Mis hermanos, es un milagro poder despertarse. Es un milagro salir a la calle y regresar. Es un milagro que aún podamos tener un empleo. Es un milagro que a pesar de que tenemos un salario muy corto, muy poco, al final de mes usted come todos los días. Ese es un milagro del cielo. No lo demos por sentado. Debemos preguntarnos, Señor, ¿será que estoy siendo agradecido? ¿Será que estoy dando gracias por lo que tengo? Vive un día a la vez. Esfuérzate, porque el Señor va a bendecirte también a través del esfuerzo de tus manos. Y cuando Dios también te bendice, puede usar tu vida como un instrumento de bendición para otros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso esto se conecta con la generosidad. Muchas veces Dios va a hacer milagros a través de tu propia vida. Y tienes que estar dispuesto a decir, Señor, úsame para poder bendecir la vida de alguien más. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente, mis hermanos, vive un día a la vez. Porque el Dios que te creó, el Dios que te ha amado y que te ha dado valor, el Dios que cuida de ti y se preocupa por los pequeños detalles, el Dios que conoce que es lo que necesitas, es el Dios que cada día proveerá lo necesario conforme a su riqueza. Amén. Yo quisiera terminar esta enseñanza con una ilustración. Imagínese usted que usted está en el patio de su casa, regando las plantas, dándole comida a su mascota. Quisiera invitar a los hermanos de alabanza, si por favor me pueden acompañar. Usted ya en el patio de su casa, dándole comida a sus mascotas, limpiando ahí, de repente, no sé mucho de jardinería, pero quizá manteniendo ahí que las plantas estén bonitas. Usted está contento, alegre, en un día muy especial. Y de repente cuando usted mira a su pequeño hijo o hija, usted lo mira allá llorando desenfrenadamente. Y usted le pregunta a su pequeño hijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras de manera tan desconsolada? Y su hijo le diga a usted, estoy llorando porque miro cómo cuidas de las plantas, miro cómo cuidas de todas estas cosas, pero tengo miedo de que tú no me vayas a cuidar a mí. Si usted fuese ese padre, ¿cómo se sentiría? Que su hijo le diga a usted, tengo miedo de que tú no vas a cuidar de mí. Me preocupa que mañana no me vayas a alimentar. Me preocupa que mañana no me vayas a dar de repente los zapaticos, la cholita. Imagínense uno su pequeño llorando, con temor, aterrado, diciéndole a su padre que no cree en él. ¿Cómo se sentiría usted, mi querido hermano, mi querido amigo? Probablemente nos sentiríamos mal. Y a lo mejor mal, no solamente
porque usted está en necesidad, no, se sentiría mal. Es porque, oye, hijo, ¿no estás viendo que yo estoy cuidando estas cosas de manera tan especial? Si las cuido a ella, ¿crees que no te voy a cuidar a ti? A veces nosotros somos como esos niños, mis queridos hermanos. Tenemos un padre bueno, tenemos un padre amoroso. Mi esposa y yo estamos estrenando en esta etapa de paternidad, que ha sido una bendición, pero es muy difícil. Alguien dijo, la paternidad cuesta cuando se están esforzando por ser buenos padres. Y ha costado. Pero ¿saben algo? Si mi esposa y yo, siendo muy imperfectos, luchamos también con las preocupaciones, con las ansiedades, tratamos, nos esforzamos de que nuestra pequeña hijita, con lo poco que tenemos, no le falte nada. Y pongo ese paréntesis, siendo ella y yo muy imperfectos. Si lo hacemos así por nuestra hija, ¿usted cree que nuestro buen Dios amoroso, bondadoso, generoso, misericordioso, fiel, justo, santo, que fue a la cruz y que se entregó por amor a usted y a mí, se va a olvidar de nosotros? Mis hermanos, hoy es una buena oportunidad para que despertemos. Si algo va a intentar Satanás es robarnos el gozo, es desviar nuestra mirada de las promesas del Señor. Ciertamente vamos a atravesar por situaciones difíciles, pero mientras más difícil se ponga, más yo me voy a aferrar en mi Señor. Y eso debe ser un recordatorio día tras día para su vida. Aférrese al Señor. Está orando por alguna necesidad, siga orando, siga trabajando, siga esforzándose. A lo mejor no lo ve hoy, a lo mejor no lo ve mañana, pero si es legítimo, el Dios que usted le sirve le va a proveer conforme a sus riquezas de gloria. ¿Qué necesitas más? Cosas. Si es así, ha perdido de vista el sacrificio de la cruz. Ahora quiero decir algo muy importante. Y de repente que yo esté hablando de esto, pudiéramos pensar, oye, esta promesa es para todos. No, esta promesa es única y exclusivamente para los hijos de Dios. De repente si tú estás en este lugar y nos estás visitando por primera vez y dices, oye, entonces ese Dios va a proveer todos los días para mí. Déjame decirte tristemente que esta promesa es para los hijos de Dios. Y la Biblia dice que tristemente no todos son hijos de Dios. Pero cuando alguien va a Cristo, deposita su confianza en Él, la Biblia dice que es una nueva creación. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y aunque en un pasado pudiste haber vivido de cualquier otra manera, persiguiendo cualquier otra cosa, tratando de buscar valor, propósito, dignidad en cualquier otra cosa y sentirte vacío, si hoy tú vienes a los pies de Cristo, esta promesa puede alcanzarte aquí a través de Jesucristo. Así que yo quisiera invitarle que podamos estar de pie y podamos orar. Podamos orar, mis hermanos.